¿Cómo están? Bienvenidos a su tiempo económico. Soy Juan José Mejía. Los repetidos triunfos electorales que en los últimos tiempos han obtenido las fuerzas de izquierda en Latinoamérica nos vuelven a hacer revivir las esperanzas de que en el mediano plazo, quizás en el corto plazo, se empiecen ya a generar los cambios profundos en las estructuras sociales y económicas, estructuras injustas que por tanto tiempo han afectado a nuestras sociedades latinoamericanas. De hecho, ni bien asumido el gobierno progresista de Gustavo Petro, se presentó ya una profunda reforma tributaria, cuyo objetivo es llevar adelante una verdadera redistribución del ingreso que toque a las grandes fortunas sin perjudicar a los grupos de menos recursos. Asimismo, en Colombia, con el gobierno actual, se están retomando las conversaciones para alcanzar la paz, conversaciones que fueron truncadas durante el gobierno anterior de Duque. Y es que el gobierno y el pueblo colombiano parece que han entendido que la única manera de derrotar a ese monstruo de la violencia es conseguir un acercamiento franco, directo, con las distintas fuerzas sociales y políticas. Pero sobre todo, que se necesita atacar la violencia y sus secuelas de la delincuencia, del narcotráfico, disminuyendo definitivamente esa enorme brecha social entre los que más tienen y los que no tienen nada. De la misma manera, otros gobernantes nobles en Latinoamérica de estas fuerzas progresistas, como el presidente de Chile o el presidente en Bolivia, están empeñados en impulsar importantes cambios en las condiciones sociales de sus respectivos países. Sin embargo, no podemos olvidar que la voluntad de las masas es muy voluble, cambia rápidamente, sobre todo cuando no se cumplen las expectativas que llevaron a votar por esos líderes jóvenes y progresistas. Podemos observar, por ejemplo, en el propio Chile, a los pocos días, pocas semanas de haber asumido Boric, la nueva constitución que han planteado para reemplazar aquella vieja y nefasta constitución de la época pinochetista no logra alcanzar el apoyo mayoritario. Bueno, no lo sabemos, eso es lo que dicen las encuestas, y ya sabemos que muchas veces las encuestas responden a grandes intereses. Pero debería ser abrumador el triunfo por la nueva constitución, que es la que va a hacer que desaparezca la vieja constitución de Pinochet. Eso es lo que se esperaría, pero las cosas no están tan seguras. En el propio Perú, veamos cómo un líder rural que tantas expectativas despertó, sobre todo en los grupos indígenas y de trabajadores, ha venido de tumbo en tumbo, pactando con los movimientos de la más rancia derecha, con figuras desprestigiadas, con tal de mantener su apoyo en el Congreso. Y últimamente, los escándalos que se han producido por la intromisión de la familia de Pedro Castillo en los negocios del Estado, también han hecho quedar mal a ese gobierno supuestamente progresista que debía finalmente impulsar los cambios en la economía peruana. Recordemos que a comienzos del siglo XXI, el presente siglo, en la primera década, en parte de la segunda década, asimismo,
hubo una coincidencia de gobiernos progresistas de izquierda y de centro izquierda que impulsaron importantes cambios. Eso hay que decirlo. No podemos desconocer, más allá de la posición ideológica que cada uno de nosotros tengamos, pero en los gobiernos de Venezuela, Brasil, el propio Ecuador, como no, Bolivia, Argentina, hubo importantísimas transformaciones, no solamente en lo material, sino también en su estructura jurídica. Lo que sucede es que se conjuntaron varios factores que dieron al traste con esos importantes avances de los gobiernos progresistas en la década pasada y en parte de la segunda década de este siglo. Uno de esos factores fue la caída abrupta en los precios internacionales de las materias primas. Recordemos que algunos de nuestros países dependen en gran medida de las exportaciones de sus commodities, de sus productos, de sus recursos naturales. Otro factor también financiero fueron los coletazos que durante varios años posteriores se dieron a raíz de la crisis hipotecaria, crisis financiera en Estados Unidos. ¿Y por qué no decirlo también? Parece que muchos de nuestros líderes claudicaron en sus principios. Las mieles del poder, la vanidad que otorga el estar al frente de un país con decenas de personas halagando al líder, te hacen caer en crasos errores. En algunos casos, hasta en actos de corrupción, porque cuando ingresan cantidades de dinero, la gente pierde la conciencia política y cae en manos de la corrupción. Entonces, eso de hecho se dio. Veamos el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Porque es la esperanza de que con Brasil definitivamente se consolide el triunfo del progresismo en toda la región latinoamericana. Dicen las encuestas que el triunfo de Lula da Silva, quien tuvo problemas también legales, pero que finalmente salió avante en esos problemas, el triunfo de Lula da Silva se dice que es casi seguro. Sin embargo, de acuerdo a esas propias encuestas, Bolsonaro sigue manteniendo un nivel de aceptación del 32% de la población. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que un individuo tan protervo como Bolsonaro, destructor de los planes ambientalistas y de la naturaleza, de la enorme Amazonía, cómo es posible que un individuo como este, que representa el autoritarismo militar, el desprecio a los grupos postergados, la anticiencia, la ignorancia supina en el manejo de la pandemia? ¿Cómo es posible que un hombre que llevó a su país a que sea el segundo en números de fallecidos por el COVID tenga todavía el respaldo del tercio de los brasileños? Entonces, estas cosas se dan, nos hacen notar que la derecha muchas veces aparentemente derrotada en las urnas, pero se conserva incólume en sus principios, en sus posiciones retrógradas y está siempre lista a retornar al poder con el apoyo de importante cantidad de gente. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump, ¿qué podemos decir de este troglodita? Un hombre que representa lo más abyecto de lo que es el ser humano. Vean ustedes, cuando terminó su mandato, se fue llevándose, robándose papeles de alta confidencialidad y la policía ha tenido que ingresar, el FBI ha tenido que ingresar a su casa, allá en Mar-Lago, a rescatar esos documentos.
Esto nos habla de la estatura moral de este individuo. Pero sin embargo, Donald Trump, caigámonos para atrás, actualmente mantiene el respaldo de más del 40% de los ciudadanos estadounidenses. Aquellos ciudadanos que dicen que son los más inteligentes, los que tienen los mejores niveles de cultura a nivel mundial, y respaldan a un individuo de este tipo, que ya se frota las manos, porque con el desastroso gobierno de Biden existe altamente la posibilidad de que Trump regrese al poder. Es algo que nos causa un verdadero espanto. Por eso es que tenemos que hacer notar que si los gobernantes de la izquierda o del progresismo no aprenden de los errores que han cometido otros coidiarios que gobernaron en años anteriores, si no aprenden de esos errores, si vuelven a cometer las mismas fallas, si vuelven a caer en manos de la codicia, pues van a hacer que las masas que votaron por ellas les nieguen su respaldo. Y allí están las fuerzas de derecha, las fuerzas más oscurantistas, dispuestas a que se siga prolongando el injusto status quo de nuestras sociedades. Por eso es que nosotros, con franqueza, a veces no tenemos tanta confianza en estos líderes presuntamente progresistas, de izquierda, de centro izquierda. Bueno, la verdad es que en las negociaciones políticas hay que hacer los acercamientos con grupos de centro, incluso con algunos líderes que representan lo viejo, lo antiguo. Pero, con toda sinceridad, nosotros desearíamos que al frente de nuestros países estén líderes de una profunda convicción, de una profunda convicción ideológica. Gente que tenga una visión científica de la realidad social, de la lucha de clases, que es el motor dialéctico que en realidad impulsa hacia adelante a las sociedades. Mientras no se tenga eso, desgraciadamente estaremos expuestos a que en los partidos progresistas se introduzcan los crápulas de siempre, los oportunistas, los tránsfugas que provienen de otros países, los que colaboran supuestamente con su preparación, con su larga trayectoria académica, y llegan a ser los que manejan en realidad los hilos del poder. Por eso, en esta ocasión, volvemos a insistir ante las fuerzas de izquierda, los líderes, los que se consideren verdaderamente representantes de las más caras aspiraciones de la población, para que depuremos en lo posible de todas estas fichas negativas a las fuerzas de izquierda y se puedan impulsar entonces verdaderas transformaciones que toquen el meollo del problema económico y social en nuestros países, que es la injusta, la terrible desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.